Hola, hoy es lunes 21 de marzo de 2022, son las 7 de la noche y esta es la tercera sesión del curso Ciencias Básicas SST. En esta ocasión, debido a que es festivo, no nos estamos encontrando por Teams, pero ustedes tienen a su disposición el chat de la aplicación YouTube, en la cual podrán hacer sus comentarios, sus preguntas y yo posteriormente las responderé. Adicionalmente, este mismo lunes en la noche el video quedará disponible en Canvas para que ustedes lo puedan consultar y descargar si a bien tienen. En esta ocasión trabajaremos la sección 1.3, función lineal. Ya nos vamos acercando cada vez más a la finalización de nuestra primera unidad del curso y a la mitad de la duración de nuestro curso. Para esta semana, la recomendación, como siempre, es ir a la pestaña Módulos y revisar los contenidos para posteriormente hacer las actividades. En primer lugar, nos encontraremos con la introducción a las funciones, que es un video en el cual hablamos del concepto de función y de varios tipos de funciones. Luego vendrá un documento en que ya nos enfocamos en la función lineal en particular, que es la que nos interesa, un test de práctica de función lineal, como ustedes saben, con 2 intentos, media hora de duración y en general con el propósito de que ustedes practiquen los conceptos de la lección. Luego viene un video de cómo hacer un gráfico en Excel, un gráfico de dispersión que les será útil para el taller y en general es una habilidad pues que es importante que adquieran. Y finalmente viene el taller 3, modelos lineales, de el que hablaremos más adelante. Bien, ahora sí vamos con el concepto de pendiente o gradiente, para lo cual he representado 3 casos de una persona que está ascendiendo en una montaña. En la primera vemos que tanto la distancia que recorre verticalmente como aquella que recorre horizontalmente es igual, 5 kilómetros. En el caso intermedio, vemos que la persona recorre 3 kilómetros en vertical, 5 en horizontal y en el último nos encontramos frente a 6 vertical, 5 horizontal. Evidentemente, el tramo más complejo es el de la última opción, el de 6 y 5, porque está recorriendo una mayor distancia vertical, está más empinada, podríamos decir que tiene mayor pendiente. Mientras que el caso intermedio, el de la mitad, es el de menos esfuerzo porque tiene que recorrer 3 kilómetros únicamente en vertical. Así las cosas, ya teniendo esta noción práctica, podemos ir al concepto de lo que significa la pendiente. La pendiente de una recta, de una función lineal, corresponde a su inclinación. Se simboliza con la letra minúscula m y se define como la división entre la subida y el recorrido horizontal. Aquí, por facilidad, he marcado la subida, es decir, el recorrido vertical en rojo, y el recorrido horizontal, la distancia horizontal en azul. Entonces, en el primer caso nos encontramos frente a 5 dividido 5, da 1, efectivamente, pues porque las dos distancias son iguales. En el segundo caso nos encontramos frente a 3 sobre 5, que da 0.6. Y en el último nos encontramos frente a 6 sobre 5, que si ustedes se dan cuenta da mayor que 1, indicándonos que pues definitivamente es un proceso con mayor pendiente y si pensamos en la práctica, lo que yo ya les había mencionado, mayor inclinación en este caso. Bueno, y ahora también pensemos en que estas pendientes, en el caso anterior, siempre estaban representando una situación donde la persona, el ciclista, subía, pero podríamos tener el ciclista subiendo por la colina, yendo en una parte plana, sin subir ni bajar, y bajando. Entonces, en esta diapositiva estoy representando esas 3 situaciones y 3 hipotéticas pendientes o gradientes para cada caso.
Entonces, para el caso en el que sube, su pendiente, independientemente del número, aquí solamente he traído un número como ejemplo, 2 sobre 3, 2 tercios, significa que es positiva, que es creciente, que está aumentando. Y ese 2 sobre 3 lo podríamos interpretar como que sube 2 kilómetros por cada 3 kilómetros que recorre en horizontal. En el caso de la situación intermedia, donde vemos que el ciclista está yendo en un plano, esto tiene pendiente o gradiente igual 0, porque no está ni subiendo ni bajando, está constante en su movimiento. Y finalmente, cuando el ciclista baja, su pendiente sería negativa, más allá, digamos, que del valor que tenga, que en este caso es menos 2 tercios, significa que baja 2 kilómetros por cada 3 kilómetros que recorre en horizontal. Ahora bien, ya conociendo el concepto de pendiente, podemos entrar ya a definir lo que es la función lineal. La función lineal definitivamente depende de ese concepto de pendiente del cual acabamos de hablar, y es que la función lineal, que es una línea, como nos muestra el gráfico, el patinador está sobre una función lineal, tiene la forma y igual mx más b, donde m es nuestra conocida, la conocida pendiente o gradiente, y b se llama punto de corte o y intersecto, es decir, es el punto en el que corta con el eje y. Aquí hay una condición y es que m y b son constantes. Para un ejercicio en particular vamos a encontrar que lo que estamos modelando tiene una pendiente, un valor de m ya dado y un valor de b también dado. A veces nos van a dar la ecuación y a veces nosotros vamos a tener que descubrir la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es algunos casos donde todos estamos aplicando el concepto de función lineal, pero en algunos, como les decía, tenemos que descubrir cuál es la función y en otros casos ya nos dan de arranque la función. Veamos entonces. Tenemos este primer caso. Dice, para la función lineal y igual menos 2x más 3, ¿cuál es el valor de la pendiente? ¿Cuál es el valor del intersecto con el eje y? Y construye la gráfica de la función para menos 4 menor o igual que x menor o igual que 4. De una vez me detengo en esto, en el c, aunque es el último que vamos a hacer, pero ¿qué significa? Significa que a x le voy a dar valores entre menos 4 y 4 únicamente, porque podríamos darle infinitos valores, pero aquí ya tenemos definido que solamente vamos a trabajar entre menos 4 y 4. Entonces, por eso, de una vez aquí ya dejé la tabla de que a x le vamos a dar valores de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4, y vamos a encontrar los valores de y que le correspondan. Y ustedes me podrían decir, profe, yo podría darle valores decimales, por ejemplo, de reemplazar x por menos 3.5 o x por 1.7. La respuesta es sí, pero pues es mucho más sencillo darle valores enteros que nos permitan hacer el ejercicio más fácil. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta que la ecuación y igual menos 2x más 3 se ajusta a la ecuación lineal y igual mx más b, donde m es la pendiente, vemos que es el menos 2 que está acompañando a x y b es el y intersecto, es decir, 3, el punto de corte con el eje y. Así las cosas, entonces tenemos que la pendiente vale menos 2. Recuerden, la pendiente es el número que está acompañando a x. En este caso, menos 2 significa que la función lineal va a ser decreciente, que va a ir perdiendo valor, por así decirlo. Que el y intersecto, es decir, es el número que se suma o que se resta, que está solo, sin x, es b igual 3. Y ahora, ya teniendo en cuenta, claro, estas dos cosas, vamos a hacer la tabla de datos. Teniendo en cuenta, como ya lo había dicho, que x va a ir desde menos 4 hasta 4. ¿Y qué hacemos? Aplicamos una habilidad que ya adquirimos en la sección
1.2 cuando estuvimos trabajando álgebra y sistemas de ecuaciones. Y es que nosotros podemos hacer sustitución. Podemos reemplazar cada valor de x en la ecuación para encontrar el valor respectivo de y. Por ejemplo, si yo reemplazo aquí en la ecuación x por menos 4 sería menos 4 por menos 2, que da 8, 8 positivo más 3 da 11. O por ejemplo, si reemplazo por 0, menos 2 por 0 da 0, 0 más 3 da 3. Si reemplazo x por 3, por ejemplo, menos 2 por 3 da menos 6, menos 6 más 3 da menos 3, y así sucesivamente con los otros valores de la tabla. Veamos entonces los resultados. Tenemos que cuando es menos 4, como yo ya lo había dicho, da 11, con menos 3 da 9, con menos 2 da 7, con menos 1 da 5, con 0 da 3, con 1 da 1, con 2 da menos 1, con 3 da menos 3 y con 4 da menos 5. Estamos viendo que por cada unidad de aumento en x hay una reducción de 2 unidades en y, que esa es la interpretación precisamente de la pendiente. Y disminuye en 2 unidades por cada unidad que me muevo en x. Y el punto de corte, cuando y es 0, miren que efectivamente, cuando x es 0, efectivamente y es 3. Entonces vamos a mirar ahora sí nuestra gráfica. Ahora sí ya podemos trazar la gráfica de la función y igual menos 2x más 3. En este caso, por ejemplo, me ayudé de una página web que se llama Desmos, que me permitió hacer la gráfica, pero yo podría haberla hecho en Excel o en las herramientas que vimos la semana pasada, en Symbolab o en Wolfram Alpha. Entonces, tengo aquí mi ecuación y igual menos 2x más 3, donde lo único que hice fue ubicar los puntos. Para menos 4 dio 11, para menos 3 dio 9, para 0 dio 3 y así sucesivamente. Vemos que nuestra gráfica corta al eje Y en 3, como nos lo predice el punto de corte o Y intersecto, y veamos nuevamente que la pendiente efectivamente se cumple. Tome aquí 2 puntos sobre la recta para hacer un triangulito como el que veíamos ahora en el caso del ciclista en la montaña. Entonces vemos que está bajando entre mis 2 puntos, entre los que yo escogí, está bajando de 9 hasta 5, es decir, está bajando 4 unidades. De 9 a 5 hay 4 unidades. Y miremos horizontalmente cuántas se mueve. Se mueve 1, 2 unidades. Entonces, por eso la pendiente son las 4 unidades que bajó, porque pasó de 9 a 5. Tengo que fijarme en el eje y cuántos se movió, y horizontalmente se movió de menos 3 a menos 1, se movió 2 unidades hacia la derecha, menos 4 sobre 2 da menos 2. Vemos que como la línea marca un descenso, la gráfica es decreciente, lo que se interpreta con la pendiente negativa. Entonces, aquí, resumiendo, lo que hicimos fue, ya nos daban la ecuación, nosotros simplemente identificamos las partes que tenía esa ecuación y la graficamos. Ahora vamos a mirar un ejemplo adicional. Tenemos ya ahora que resolver un ejercicio de aplicación, que es el siguiente. Se bombea agua a un tanque a razón de 5 galones sobre minuto. Esto significa que por cada minuto voy a bombear 5 galones más. Adicionalmente vemos que inicialmente el tanque contiene 200 galones de agua. Este es el valor inicial de agua en el tanque.
encuentre una función lineal B que modele el volumen de agua del tanque en cualquier tiempo t. Entonces, aquí, con esta información, lo que nosotros vamos a hacer es construir el modelo de función lineal para esta situación. Lo importante en este tipo de ejercicios es que nosotros, al leer el enunciado, identifiquemos la información que nos están dando para llevarla a la ecuación. Entonces, si nos damos cuenta, podemos identificar que esos dos valores que nos dan, uno es la pendiente y otro es el punto de corte. ¿Por qué yo aquí estoy diciendo que m es igual a 5? Porque esa es la razón de cambio, esa es la razón con la que crece o decrece lo que estoy modelando. En este caso, el volumen que se acumula en el tanque, 5 galones sobre minuto. Entonces, por eso, m vale 5. Esa es la parte variable, la que va cambiando. ¿Y por qué digo que b es 200? Porque el punto de corte o y-intersecto es el valor inicial ya en un modelo. Es el punto para cuando la variable independiente, o sea, el x vale 0. Y nosotros sabemos que cuando iniciamos ya teníamos 200 galones de agua. Aquí unas cosas como para que analicemos. ¿Qué pasaría si fuera un tanque que se está vaciando? Entonces la pendiente sería negativa y nos darían algo como se está sacando agua de un tanque a razón de 5 galones por minuto. Entonces, a pesar de que nos dicen que la razón es de 5 galones por minuto, como la está perdiendo, sería negativa. Ahora, ¿qué pasaría si inicialmente el tanque estuviera vacío? Pues B sería igual a 0 porque no hay valor inicial. Así las cosas, ya teniendo identificada m igual 5 y b igual 200, nuestra ecuación de la forma y igual mx más b ya quedaría como y igual 5x más 200. Ahora, ellos nos dijeron que querían que encontráramos una función lineal v para el volumen que a partir de t. Entonces, lo único que hago aquí es un pequeño cambio de variables, pero el modelo yo ya lo encontré. El modelo es y igual 5x más 200. Pero, ¿qué ocurre con el enunciado del problema? El problema dice que la variable x en realidad es tiempo y quieren que la represente con un t. Y la variable y es en realidad volumen en el tanque y quieren que la represente con v mayúscula. Entonces, mi modelo es v es igual a 5t más 200, pero en realidad, porque me pidieron que cambiara esas variables. Insisto en que y igual 5x más 200 está correcto. Bueno, vamos a seguir con el mismo problema, pero vamos a responder una pregunta adicional que nos hace. Ahora, teniendo las mismas condiciones, nos dicen, si el tanque tiene una capacidad de 600 galones, es decir, si el tanque se llena cuando yo ya he agregado 600 galones, ¿cuánto tiempo tarda en llenarse completamente? Entonces, veamos eso. ¿Qué es lo que tenemos? Cuando el tanque está completamente lleno, significa que el volumen sería igual a 600 galones. Entonces, nosotros reemplazamos en la ecuación. ¿Por qué reemplazamos en la ecuación? Porque la ecuación B igual 5T más 200 lo que me permite es encontrar el volumen de agua en el tanque en cualquier instante del tiempo. Y aquí me están diciendo que el tanque ya se llenó, o sea que el volumen es 600. Por eso yo estoy diciendo 5T más 200 es igual a 600. Con lo cual ya tengo una ecuación que puedo despejar a mano, como lo estoy mostrando acá, pero que también podría llevar a plataformas como las que vimos la semana pasada, Wolfram Alpha o Symbolac, para despejar la ecuación y encontrar el valor de t. Sin embargo, pues la sugerencia es, podemos despejar. Entonces, ¿cómo podemos despejar? Como nuestra misión es dejar t sola, lo primero que hacemos es quitarnos este 200, que es un estorbo. Este estorbo, el 200, está sumando al lado izquierdo de mi ecuación. Si yo quiero despejar el 5t, dejarlo solo, este 200 que está sumando tiene que pasar al otro lado, es decir, en este caso a la derecha,
hacer la operación contraria a la que está haciendo. Entonces, como está sumando, lo paso a restar. Serían 600 menos 200. El 5t quedó aislado. Entonces, 5t es igual, 600 menos 200 da 400. Ahora bien, nosotros no queremos averiguar el valor de 5t, nosotros queremos averiguar el valor de t. Entonces, este 5, como ya lo hemos visto también en la sección 1.2, cuando tengo un número y una letra, significa que hay una multiplicación entre los dos. Es decir, el 5 está multiplicando, lo paso a dividir. Por lo tanto, t es igual a 400 sobre 5 y eso me da 80. ¿Qué significa? Que tienen que transcurrir 80 minutos desde que el tanque inició a llenarse para que quede completamente lleno. Si yo no cierro la llave con la que estoy suministrando agua, empezaría a perder agua porque ya el tanque se va a rebosar. Entonces, miren que tiene una aplicación práctica, a pesar de que se aleje un poquito del precepto del tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, pero sí me sirve, por ejemplo, si yo sé que estoy llenando algo en mi casa que tiene tanto volumen, si conociera el flujo de la llave, podría calcular cuánto tiempo debo dejar tranquilo el sistema para que trabaje solo y ya en qué momento debería estar pendiente de ir y cerrar la llave. Ok, y ahora vamos a nuestro ejercicio, digamos que más ambicioso, que va a fusionar conceptos de lo que hemos trabajado en los minutos anteriores. El ejercicio es el siguiente. Juan y Marina están conduciendo desde Bogotá hacia Cali con velocidades constantes, cada uno en su automóvil. Las gráficas de la figura muestran la distancia y en kilómetros que han viajado desde Bogotá en un tiempo x en horas. Entonces, distancia en kilómetros, tiempo en horas, donde x igual 0 corresponde al mediodía. Es decir, esto que vemos como x igual 0 en realidad es el mediodía, con lo cual esta 1 significaría la 1 pm, las 2 pm, las 3 pm, las 4 pm y así sucesivamente. Y me dicen adicionalmente, observa que al mediodía Juan ya ha viajado 150 kilómetros. ¿Por qué lo sé? Porque en 0, en el momento que yo comencé a hacer el seguimiento de sus movimientos al mediodía, Juan ya tiene un punto de corte allá arriba en 150. Ya cuando lo comencé a mirar, ya iba a 150 kilómetros de Bogotá. Mientras que ella, Marina, está en 0, es decir, significa que al momento de que se comenzó a contar al mediodía, ella salió del punto de partida apenas. O sea, Juan, en resumidas cuentas, le lleva una ventaja de 150 kilómetros. Veamos algunas cosas que son importantes señalar y es la identificación de los ejes, apreciados estudiantes. El eje X, el tiempo X en horas y aquí tomamos de una en una, 1, 2, 3, 4. En el caso del eje Y, la distancia Y en kilómetros, aquí se tomó de 50 en 50, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando construimos una gráfica, tiene que ser con sus ejes uniformes, es decir, distancias constantes. Por ejemplo, en el eje X tomé de 1 en 1 y en el eje Y está de 50 en 50. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque en la revisión del taller 1 de proporcionalidad, donde teníamos que hacer gráficos para las magnitudes que estábamos asociando, hubo personas que lo que hicieron fue ubicar los puntos que se daba sin tener en cuenta que las distancias eran distintas. Por ejemplo, la distancia de 30 a 48 es de tan solo 18. La de 48 a 100 es de 52. Y hubo personas que la distancia de 30 a 48, por ejemplo, la tomaron de 2 cuadritos y la de 48 a 100 también de 2 cuadritos. Entonces, ahí estamos mintiendo, porque nosotros tenemos es que hacer una escala uniforme y luego sí ubicar los puntos según convenga. Por ejemplo,
solamente para señalar aquí. En 3 horas, la distancia de Marina es de 225, que es lo intermedio entre 200 y 250. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues buscar 225, la distancia intermedia, así no aparezca en mi eje, y así si la gráfica queda correcta. Bueno, después de hacer ese paréntesis sobre la construcción de los gráficos, la identificación de los ejes, que hace que el gráfico se vea estéticamente más agradable, pero también matemáticamente muy importante, le estoy dando información valiosa al lector, a quien está revisando el ejercicio. Entonces, vamos con la primera pregunta para la situación. ¿Con qué velocidades están viajando Juan y Marina? ¿Quién viaja más rápido y cómo se muestra eso en la gráfica? Entonces, vemos la gráfica con los dos trazos para Juan y Marina. Sabemos que estamos evaluando la distancia en función del tiempo, que si ustedes se dan cuenta, pues si yo hago la división de distancia entre tiempo, eso es velocidad. O sea que lo que tengo que hacer es calcular la pendiente para Juan y la pendiente para Marina. Aquí es importante que recordemos, o para quienes no lo sepan, que sepamos a partir de este momento que la pendiente puede ser calculada a partir de una expresión matemática que es m es igual a y2 menos y1, o sea, el cambio en y, sobre x2 menos x1, el cambio en x. Miren que esto es lo mismo que yo ya les había dicho de subida sobre recorrido horizontal, solamente que aquí lo están dando en términos de 2 puntos. Entonces, veamos, por ejemplo, los puntos para Juan. Entonces, el primer punto que voy a identificar es 1, 200. Eso significa que cuando ha pasado una hora desde el mediodía, ya Juan va en 200 kilómetros. Aquí tengo mi X1 y tengo mi Y1. Y tengo que tomar otro punto, el que yo quiera, sobre la gráfica de Juan. Entonces yo por comodidad voy a tomar este, el de 300. Es decir, que cuando han pasado 3 horas, ya Juan va en 300 kilómetros. Ese es mi X2 es 3, mi Y2 es 300. Entonces puedo ahora sí proceder a reemplazar. Entonces para Juan, la pendiente, o sea, la velocidad, en resumidas cuentas, es 300, que es la distancia final, el Y2, menos 200, la distancia inicial, sobre 3, que es el tiempo final, menos 1, que es el tiempo inicial, el X1. Entonces, en el numerador, si resto las y, 300 menos 200 me da 100. En el denominador, 3 menos 1 da 2, por lo tanto me queda la división 100 entre 2, 50 kilómetros hora. Es decir, en resumidas cuentas, por cada hora que pasa, Juan está recorriendo 50 kilómetros más. Por eso su pendiente es 50 kilómetros sobre hora, que matemáticamente es pendiente, para el ejercicio es la velocidad. Ahora, pensemos en Marina. Entonces, el primer punto que tomé para Marina fue 250. Es decir, cuando han pasado 2 horas, ya Marina lleva un recorrido de 150. Y ahora el otro punto que tomé fue al extremo. Entonces, 4,300. Nuevamente, insisto, ustedes podrían tomar cualquier punto sobre la gráfica que están modelando. Entonces, en este caso, X2 es 4, Y2 es 300. Hagamos entonces el cálculo de la pendiente, la velocidad para Marina. 300, que es su distancia final, menos 150, su distancia inicial, sobre 4, el tiempo final para, en mi caso, porque yo tomé X2, 4, menos X1, que es 2, sería 300 menos 150, da 150, y 4 menos 2 da 2, lo cual da 75 kilómetros por hora. Es decir, Juan está viajando a 50 kilómetros por hora, Marina está viajando a 75 kilómetros por hora. Pero la pregunta tiene una segunda parte y es ¿quién viaja más rápido y cómo se muestra eso en la gráfica? Matemáticamente, por los resultados que acabamos de ver, Marina viaja más rápido, 75 kilómetros por hora. ¿Cómo vemos eso en la gráfica?
porque ella tiene una pendiente más pronunciada o elevada. Es decir, en plata blanca, si ustedes se dan cuenta, Juan le lleva la ventaja, pero ella se está acercando peligrosamente a él porque cada vez le descuenta más distancia, porque va más rápido. Yo veo que su grado de inclinación es más alto, es decir, mientras una línea recta se acerque más al eje Y, se vuelva más vertical, significa que tiene mayor pendiente y en este caso del movimiento, pues esa pendiente no es otra cosa que mayor velocidad. Bien, ahora este ejercicio de camino a Cali sí tiene varias preguntitas, entonces vamos a seguir con el mismo ejercicio, pero mirando una nueva situación. Encuentra las funciones que modelan las distancias que Juan y Marina han viajado como funciones de X. Entonces, aquí ya nos toca completar el ejercicio, porque en el anterior, en la A, encontramos únicamente las pendientes, pero ahora ya vamos a encontrar ecuaciones matemáticas que modelen el comportamiento lineal del movimiento de Juan y el movimiento de Marina. Entonces, simplemente recordemos una vez más que nosotros tenemos la ecuación y igual mx más b y tenemos que aplicársela tanto a Juan como a Marina. Ya acabamos de averiguar que la pendiente de Juan es 50 y la pendiente de Marina es 75. Entonces, a partir de esos dos valores más la información que tenemos es que podemos completar las funciones lineales. Entonces, en el caso de Juan, vemos que su punto de corte o y intersecto o punto de corte con el eje Y o intersección con el eje Y es 150. Cuando X es 0, Y es 150. Y ya sabemos que su pendiente es 50. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso que acabo de decir, la ecuación de Juan es Y igual 50x, la pendiente, por x más 150. De manera similar para Marina. Para Marina, B es igual 0, el punto de corte es 0, porque ya además sabíamos que ella no llevaba ningún recorrido, y lo vemos específicamente en la gráfica, y averiguamos que su velocidad era 75, es decir, su pendiente 75, m 75, b igual 0, con lo cual la ecuación es igual a y igual 75x más 0, lo cual está excelente. Pero si nosotros sumamos 0, en realidad eso no significa nada. Por lo tanto, la expresión más adecuada sería y igual 75x. Con lo cual, ya tenemos una ecuación que modela el comportamiento de Juan y otra ecuación que modela el comportamiento de Marina. Bien, vamos a la siguiente pregunta, donde ahora ya tenemos estas dos ecuaciones. La siguiente pregunta nos dice, a las 5 p.m., ¿cuánta distancia habrá recorrido cada uno de los dos viajeros? Nuestra gráfica está perfecta, muy bonita, pero solamente me representa las primeras 4 horas de movimiento. Y aquí ya me dicen, bueno, y a las 5, ¿cuánto habrán recorrido? Yo podría, al ojo, tratar de alargar las gráficas, pero es que ahora ya tengo ecuaciones que modelan cada una de las situaciones. Por lo tanto, como han transcurrido 5 horas desde el mediodía, o sea, x es igual a 5, puedo reemplazarla en cada una de las ecuaciones para averiguar cuál es esa distancia. Entonces, en el caso de Juan, cuya ecuación es y igual 50x más 150, lo que hago es reemplazar x por 5, que sería 50 por 5 más 150. 50 por 5 es 250, 250 más 150 es 400. Es decir, Juan, 5 horas después del arranque, ya va en 400 kilómetros. Y ahora miremos Marina. La ecuación de Marina es y igual 75x. Es decir, reemplazo x por 5, 75 por 5, igual 375 kilómetros. Con lo cual,
primero, ya averiguamos la distancia de cada uno. Pero por otra parte se confirma lo que yo les venía diciendo, que les dije hace un rato, y es que Marina cada vez se está acercando más a Juan. Se está acercando a alcanzarlo. Tiene mayor pendiente. En plata blanca, mayor velocidad. Le está descontando distancia. Y precisamente en la siguiente, que es la última pregunta de este ejercicio de camino a Cali, es donde nos vamos a encontrar con esa realidad. ¿En qué momento María supera a Juan? Es lo que me dice. Entonces, aquí nosotros ya tenemos algo muy importante y es precisamente uno de los mensajes que deben quedar de esta sesión, y es que los modelos lineales me ayudan a responder preguntas sobre aquello que yo no vi en la gráfica, pero que resulta de una prolongación de la gráfica, como veremos a continuación. Entonces, en este caso necesitamos igualar las dos ecuaciones para saber en qué momento Marina alcanza a Juan. Les he venido insistiendo en que lo que está haciendo Marina, que va a mayor velocidad, es irle descontando distancia a Juan. Eso significa que va a llegar un momento en que ella pueda ver a través de su ventana y le puede decir, hola, te alcancé, y después de eso lo va a pasar. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar en qué punto ocurre eso? Pues si ella lo alcanza es porque la distancia que recorre Marina es exactamente igual a la misma que recorre Juan en ese punto exacto, y después de eso ya Marina lo va a dejar atrás. Veamos entonces que eso fue lo que hice aquí en el recuadrito que acaba de aparecer. Cogí la ecuación de Juan, que es 50x más 150. Esa es la ecuación que modela la distancia que recorre Juan. Es igual a 75x, que es la ecuación que modela la distancia que recorre Marina. 50x menos 75x. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es una reordenación de términos. Los términos en x, que son 50x y 75x, los quiero en el miembro izquierdo de la ecuación. 75x está a la derecha y está sumando, está positivo. Por lo tanto, por eso lo pasé negativo. Y 150 no tiene x, necesito mandarlo al otro lado, pero está sumando. Lo paso negativo, por eso pasó a la derecha como menos 150. Ahora, 50x menos 75x es menos 25x, igual a menos 150. Aquí nuevamente me vuelvo disco rayado, pero recuerden, ustedes lo pueden hacer a mano o también pueden buscar ayudas computacionales donde simplemente ingresan la ecuación 50x más 150 igual 75x y ya tendrían la respuesta. Pero sigamos. Entonces, estoy en este punto donde tengo menos 25x es igual a menos 150 y ahora necesito despejar la x. Por lo tanto, el menos 25 está multiplicando, pasa a dividir. Miren que cuando un número pasa a dividir, no le cambio de signo, simplemente lo conservo. Entonces sería menos 150 sobre menos 25, x igual 6. Aquí, por ejemplo, si ustedes cometen un error con el signo, les podría dar x igual menos 6. Pero tiempos negativos no tienen sentido, por lo tanto podríamos darnos cuenta que lo que hicimos fue omitir un signo. Entonces, ¿por qué dio positivo? Porque menos dividido entre menos, de por allá de las clases de números enteros, podrían recordar que menos dividido entre menos da más. Entonces, ahora sí, eso significa que transcurridas 6 horas a partir del mediodía, porque el mediodía fue nuestro hora cero, es decir, a las 6 p.m., Marina alcanza a Juan y a partir de ahí lo supera. Entonces, este espacio blanco que aparece en este momento en la diapositiva es porque aquí ya les traigo una gráfica prolongada del movimiento de estas dos personas hasta las 7 horas. Con lo cual, ustedes ya pueden ver que efectivamente, primero, como nos dio en el ejercicio anterior, para la hora 5, Juan recorrió 400, como habíamos encontrado en la pregunta C. Para la hora 5, Marina ya va en 375 y como acabamos de encontrar en este ejercicio, en esta pregunta, en la hora 6, Marina le da alcance a Juan, están
exactamente las gráficas intersectadas, y a partir de ese momento ya Marina le gana a Juan. Miren que la hora 7, Juan va en 500 y Marina ya va como en 525. Definitivamente ya lo pasó. Entonces, aquí ya hemos hecho un recorrido donde a partir de una gráfica encontramos pendientes, dedujimos la ecuación lineal para cada uno de ellos. Con esas ecuaciones respondimos un par de preguntas. Entonces, ahora sí, ya finalizando esta sesión, vamos a hablar de nuestro taller 3. El taller 3, que se abre mañana martes 22 de marzo, es de desarrollo individual, es decir, así como ustedes hicieron el primer taller, el taller de proporcionalidad. Cada persona hace su propia entrega. En esta ocasión tenemos 3 problemas de modelado con funciones lineales. El primer problema tiene 3 preguntas, el segundo problema tiene 4 preguntas, el tercer problema tiene 3 preguntas, para un total de 10 preguntas en esos 3 problemas, o sea que cada pregunta va a valer 0.5 puntos. Como siempre, la cosa es que ustedes puedan desarrollar esto, ya sea a mano o en computador, pero que solamente envíen un archivo PDF incluyendo todas las evidencias de lo que hicieron. Aquí también quiero hacer un apunte muy importante, y es que como estamos haciendo matemáticas, no basta con responder números. Yo quiero ver procedimientos, sobre todo cuando hay algún error que no les da la respuesta. El procedimiento me puede hacer darme cuenta de qué es lo que está ocurriendo, si fue un error atencional o definitivamente fue conceptual. Y por supuesto en la calificación, si yo no veo procedimientos, bajo un poquito sobre la nota. Entonces, pues digamos, alguien que se podría sacar una muy buena nota si tiene todas las respuestas correctas, pero no me muestra cómo llegó a esas respuestas, pues digamos que no tiene esa excelencia en su procedimiento. ¿Cuánto vale este taller? El 10% de la calificación final, como todos los talleres. Cierra el próximo lunes 28 de marzo a las 11:59 de la noche. Y pues como siempre la invitación es a que estén muy comprometidos con su desarrollo. Por supuesto se van a dar cuenta si estuvieron en el lanzamiento de esta video, de esta sesión, o si lo están viendo en diferido, que los problemas del taller son similares en gran parte a lo que trabajamos en esta noche, en esta sesión. Por lo tanto ya hay una guía, pero por supuesto si hay inquietudes estoy abierto por los canales de comunicación que tiene el curso. Bien, así hemos llegado al final de esta sesión. Agradezco a las personas que se conectaron para el lanzamiento del video. Igualmente saludo a quienes lo estén viendo en diferido el próximo lunes 28 de marzo. Ya nos veremos en nuestro horario habitual de las 7 de la noche por Microsoft Teams para cubrir la sección 1.4 de estadística básica. Que estén muy bien.